Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy cerramos una serie, Dios mío, que ha sido espectacular y reconectado a personas con nuevas dimensiones de su vida. El misterio de los 3 días. Acompáñanos en el día de hoy en este cierre, que yo quiero que tú escuches lo que Dios tiene que hablarte. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El misterio de los 3 días. Ya hemos acotado las 2 primeras oportunidades, hablando específicamente de lo que realmente Dios hizo en esos el Señor hizo en esos primeros 2 días. Pero también yo quiero en el día de hoy tocar algo, un texto también aparte del que leí, que está en Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Yo quiero que usted vaya conmigo allá. Yo quiero que usted vaya. Mire, oiga cuál es el texto. Mire, esto es formidable, me impresiona este texto. Efesios capítulo 1, verso 18 en adelante. Yo quiero que usted vaya allá, aparte del que leí de Hebreos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Por favor. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero. Por favor. Oh, Dios mío, el misterio de los 3 días. Para muchas personas, el concepto de resurrección tiene que ver exclusivamente como resucitar o volver a la vida después de estar muerto. Permítame diferir de usted en este momento. El concepto de resurrección tiene varias etapas. La primera de ellas tiene que ver con la transformación que el alma ejerce en el cuerpo. 1, 2. Eso fue, voy a explicarlo brevemente, lo que pasó con Enoc, que se lo llevó Dios. Para Dios llevárselo, lo que implica el texto es que la energía del alma transformó la energía del cuerpo. Por favor. 1, 2. Lo que tiene resurrección tiene que ver con un sistema espiritual que fue establecido por Dios, pero que no necesita de alguien que tenga que vivir, ¿verdad? Volver a la vida una vez haya muerto, no. La resurrección se da en vida, porque la resurrección es vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección. Él ni siquiera había muerto y ya lo estaba diciendo. Porque en ese sentido la resurrección es una persona, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo cierto es que, y no menos interesante, que está la tercera parte. Que es esta parte donde dice aquí, esta parte donde dice, la cual operó en Cristo, hablando del Espíritu, que es la que nosotros conocemos normalmente como volver a la vida. Cuando Pablo dice que operó en Cristo, Pablo está diciendo que, y dice aquí, que también opera en los que creemos, es decir, el mismo poder, el mismo espíritu que operó en Cristo, es el mismo espíritu que opera en nosotros. Y Pablo está diciendo que los que creemos, o sea que acceder a ese poder es creer. Hay que creer para poder acceder a ese nivel. Y lo interesante del caso es que Jesús estaba en el tercer día, y por eso utilicé Hebreos 2.14, porque él estaba quitándole al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo. Y ay, Dios mío, aquí hay varias cosas que tenemos que entender. ¿Cómo que el diablo tenía un imperio de la muerte? Vamos a ir al Edén. En el Edén se dio un hecho. Ese humanoide, el Satán, mutiló al ser adámico, entiéndase Adán y a Eva. Los degradó, los redujo potencialmente en habilidades, en rendimiento, en capacidades. Fueron reducidos y diezmados por la estrategia del Satán. Lo que Adán no se percató fue que usándolo a él, como usándolo, destruyó el Satán y estableció un reino. No es que yo quiero es que él no tenía reino, pero encontró a alguien que lo tenía y subyugó a alguien de un reino para él tomar autoridad de él. No, yo no sé si usted me está entendiendo. No sé si me está entendiendo. El problema fue que al subyugar al a Adán, estaba también subyugando los reinos. Por eso luego él va donde Jesús y le dice que todo esto te daré si postrado me adorar todos los reinos del mundo. Pero ¿cuáles reinos? ¿Cuáles reinos le entregó a Adán? Ups. Ay. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Evidentemente que cuando hablamos de la autoridad adámica, no es una autoridad gubernamental en el aspecto que nosotros la conocemos, sino que la autoridad adámica dependía o estaba orientada a reinos que habían en el plano espiritual que estaban por encima de nuestro alcance. Se lo voy a explicar. Cuando Dios le dijo que se señoreara de la tierra, sobre los animales, los peces, las aves, etcétera, 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 le estaba hablando de reinos, Dios. Reinos, dimensiones. Ministro, ¿cómo así? Sí, reino mineral, reino animal, el reino vegetativo, el reino de los animales en sus diferentes etapas, acuático, terrestre y acuático, marítimo, terrestre y en el aire. Lo cierto es que Adán, para poder dominar y el dominio real, necesitaba del complemento astral. ¿Cómo así? Sí, el sol, usted sabe quién es quien provee la vitamina C y la fotosíntesis, el verdor de la planta, de las plantas y los árboles, y para que los frutos puedan darse efectivamente necesitan del sol. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Lo que te estoy diciendo es que el dominio de Adán llegaba hasta ese punto, porque todos los sistemas solares se le conocen o se dan, precisamente se llaman sistemas solares porque tienen un sol, una estrella principal que los gobierna y los dirige. De manera entonces que el ser adámico, al estar gobernando en esta dimensión astral y acá abajo en la tierra, podía controlar todos estos fenómenos. Ups, lo dije. Al controlar todos estos fenómenos, se dio algo muy importante. Y es que el Satán vio esto. El Satán no tenía reino de esa magnitud. No tenía un reino de ese nivel. Él podía ir donde otro ser. ¿O usted cree que Adán fue el primero que Dios creó? Hello. Habían 24 razas que antecedieron al ser adámico. Yo no voy a explicar esto ahora. Si usted quiere saber esto, tendrá que estudiar en nuestra academia, Ciclo Divino Academy, para poder cerciorarse de ciertas cosas. Lo cierto es que el Satán, cuando vio que había alguien que él podía dominar potencialmente, dijo: voy a quitarle el reino a quien tiene de verdad un reino. Y cuando le quitó, mutilando al ser adámico, rebajando su capacidad intelectual y espiritual a la nada, ahora él tiene un reino y la Biblia lo llama el reino de la muerte. Tome líquido para que pueda digerirlo igual que yo.
Sucede y acontece que ahora él viene a establecer un reino. Pero ¿cuál reino viene a establecer? Un reino en diferentes vertientes. Yo quiero que alguien me ponga atención a esto ahora. Note que el mundo satánico, luciferino, si así se puede llamar, diabólico, está segmentado. No todos los demonios están en el mismo nivel, porque sean demonios. Hay demonios que están en un plano, dimensión, y hay otros que están en otro plano y otra dimensión. Por eso decía en videos anteriores de esta misma serie que nosotros hemos concebido al mundo espiritual de manera errónea al creer que solamente el mundo espiritual es un mundo igual a este, espiritualmente como no. Son mundos que convergen, universos paralelos. Es una concatenación de mundos. Eso se llama el mundo espiritual o multiverso. Ahora, como todos los demonios no están en el mismo nivel, esos demonios para salir de ese plano necesitan una autorización. Es decir, que un humano haga algo o peque para que ellos entren acá. Cuando Jesús en el tercer día, dice la Biblia, porque es que me encanta el texto, que él participó de carne y de sangre, o de sangre y de carne, para destruir por medio de la muerte. Pero ¿cómo así? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Cómo que por medio de la muerte? Ah, Dios mío. La muerte ya había explicado en el primer video de esta serie. La muerte es un estado y un espíritu. En el contexto, la muerte trabaja con espíritus, ¿verdad? Que ella dirige, Mabé. Pero cuando pasó lo del Mesías, pasó algo distinto. El Mesías muere, entrega el Espíritu al Padre, o dice que en sus manos encomienda su Espíritu. Lo que le está diciendo es, todo lo que voy a hacer en el mundo espiritual, tú eres que lo controlas. Hay cosas que voy a hacer en el plano espiritual que tú eres que la vas a dirigir. ¿A través de quién? Del Espíritu, como dice Pablo. El punto es que el Espíritu no solamente le resucitó de los muertos. El Espíritu lo guiaba en el mundo espiritual para poder llevar a cabo esta encomienda. ¿Cuál era la encomienda? Poder cerrar las brechas que Adán había abierto y sobre todo quitarle las llaves, de una manera metafórica lo digo, ¿a quién? Al enemigo, al diablo. Había que quitarle las llaves de accesos, porque Adán lo que le entregó a él fueron accesos. Por favor, yo creo que alguien debió decir amén a esto aquí hoy. Adán le entregó accesos al enemigo y esos accesos él los tenía en su poder, utilizando al ser humano a su antojo despiadadamente. Dios mío, Padre de gloria, Padre, oh God Almighty, despiadadamente utilizando, oh Dios mío, esos recursos. Luego de infame, le propone al mismo Señor antes de morir que Él le va a entregar todos los reinos del mundo, llaves, accesos en la política, accesos en la economía, acceso en la tecnología, acceso en lo empresarial, Dios mío, acceso en la medicina. Yo estoy hablando que los accesos que Adán entregó
Los reinos que él entregó están más allá de la articulación probablemente posible, porque fue que le dio los accesos que Dios le había dado, encomendado a él, accesos de niveles de entendimiento, niveles de apreciación, de percepción, de compenetración, niveles de conocimiento, de autoridad. Estaban comprometidos porque el Satán los tenía. Tome líquido. Lo que me llama poderosamente la atención es que Jesús tuvo que ir al tercer día para recuperar esos accesos. Porque de la única manera que se podía restaurar el mundo espiritual era quitándole el acceso al ente demoníaco principal o al ente al que dominaba. ¿Cuál era? Satanás. De ahí que el pensamiento judío entendía. Muchos rechazaron a Jesús, de hecho, porque él decía que traía el reino de Dios, pero es que en el reino de Dios no puede haber enfermedad. En el reino de Dios el diablo no puede estar, no pueden haber demonios. ¿Cómo estamos hablando de reino? Entendían algunos, y todavía el Satán no ha sido destruido. Todavía la muerte no ha sido totalmente destruida. Aquí es que viene el misterio. Es que precisamente el Satán fue... vinieron a establecer la primera parte. La primera parte vino a establecer el sacrificio por los pecados, porque habían pecados que la ley de Moisés no podía librar a nadie, por lo tanto se necesitaba un sacrificio mesiánico para poder restaurarnos y devolvernos, Dios de gloria, la dignidad. Ahora el Señor muere por los pecados, desciende a las partes más bajas. Las partes más bajas no son porque están debajo de la tierra, sino porque donde hay menos luz espiritual. Es bueno que usted lo sepa. Y ahí vino el problema enorme, porque el Satán, al tener tantos accesos, había derrocado al cabeza de la creación. El cabeza de la... se había ganado ese galardón de destruir la armonía que había en un momento en el planeta Tierra. A niveles que habían de tranquilidad, de paz, de sosiego, de bonanza, fueron destruidos gracias al Satán. Y aquí viene el punto interesante. Al Satán tener todos estos accesos, estas llaves, tener un imperio de la muerte, porque conjuntamente con Mabé trabajaba para tener todo un sistema precario, difícil, problemático, para que el ser humano pudiera ser feliz, para que alcanzara su objetivo en esta tierra. Todo esto, el Satán buscó la manera de frenarlo y destruirlo. En ese sentido, entonces, tenemos un problema enorme, porque si él intentó destruir todo esto, no lo logró. Claro que no lo logró. Cuando vino el Mesías entonces hizo lo siguiente. Le quitó el acceso, no destruyó al Satán, porque eso no es todavía. De ahí que porque los judíos no querían aceptar muchas veces a Jesús, porque es que él, no destruyó al Satán, no destruyó a Roma, no, todavía no. Le quitó los accesos. Hay niveles en tu vida a los que tú puedes accesar, porque precisamente el que murió en el Calvario, en el tercer día, le quitó el acceso total sobre tu vida. Por favor, no creo en personas que vivan viendo al diablo hasta en la sopa y que no entiendan
que ellos son hijos de Dios y por lo tanto por el sacrificio del Mesías ellos tienen acceso, Dios mío, a salir de las trampas, de las manos del Satán. Dios. Ahora bien, lo interesante de esto es que el Satán, ¿sabe qué también hizo? Al ofrecerle en un momento los reinos al Señor, estaba hablando, hay unos reinos en el plano espiritual donde hay laboratorios. Yo no quiero hablar de eso aquí hoy. Son niveles donde se operan las triquiñuelas y las malformaciones de cosas que aquí van a pasar. Hay un nivel, hay un universo, hay un plano donde se diseña. Ministro, ¿dónde dice eso la Biblia? Yo se lo voy a explicar. Pablo dice aquí, oiga cómo dice el verso 21 de Efesios 1, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo, que es un entendido, un ducho en la materia, Pablo está diciendo, oiga Pablo, que sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, está hablando de niveles espirituales. Niveles espirituales. Niveles espirituales que el Mesías está por encima de ellos. La palabra principado viene del griego arge. De ahí viene la palabra arquitectura en español. Lo interesante es que lo que significa es diseñador, planificador. Es decir, los que diseñan el mal son los principados. Por esa razón, mucha gente sin saberlo habla que ha visto principado. Probablemente usted no vio ningún principado. Que usted haya visto un demonio grande no quiere decir que es un principado. Los principados no operan en la tierra, no están aquí abajo y no están interactuando con personas. Es bueno que usted sepa eso. Tome líquido, que lo va a necesitar. Ahora bien, lo que me impacta de todo esto es que Pablo entiende el concepto y ahora, como el Señor está con el Satán, despojándolo de los accesos, Dios mío, de puertas que estaban abiertas, que había que cerrar, y otras que estaban cerradas, que habían que abrir. El problema fue que quitarle ese acceso al Satán, pues tenía que venir alguien del mismo nivel de Adán o superior. Y como en el mundo espiritual están esos planos, esos laboratorios, que ángeles caídos operan en diferentes partes del mundo. La tierra está llena de portales en ciudades específicas. Y voy a mencionar unas cuantas. Haití, Brasil, Venezuela, Cuba. Tienen portales, África, India. Portales espirituales de oscuridad abiertos. No lo quería decir, pero lo dije. Al tener esos portales espirituales abiertos, ¿verdad? Esos lugares que en algún momento y hasta el día de hoy quizás están abiertos, Jesús vino a cerrar ciertos de esos portales. Porque el problema fue que Adán entregó reinos y esos reinos que no vemos son invisibles, son espirituales. Reinos donde precisamente se daban cosas. No, es que no quiero hablar de esto, es que no quiero. Es que había niveles de creatividad, Dios mío, que en esos reinos se operaba.
Y por esa razón muchos de los diseños que en el día de hoy nosotros en ropa, tecnología, etcétera, 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 usamos, tiene que ver con que vienen de esos reinos. Dios de gloria. Vienen de esos reinos. Ahora, lo interesante es que ¿por qué mencioné estos países? Porque precisamente estos países son los que más oscuridad practican en el mundo. Hay más, pero quise mencionar una lista. Interactúan directamente con las tinieblas. Y como el mundo espiritual es un mundo que de acuerdo a lo que se le alimenta, él crece. Si se le alimenta la luz, crece la luz. Si se le alimenta las tinieblas, crecen las tinieblas. Hay planetas que desaparecieron y luego aparecen estrellas que explotaron, vistas por la NASA, y parece que explotaron porque eran estrellas que ya llegaron a su punto de ebullición y explotaron. No, eran planetas que explotaron porque espíritus de las tinieblas lo hicieron. Por favor. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Lo que te estoy diciendo es que el Satán se preparó para quitarle al cabeza de la creación los reinos que él quería controlar. Habían envidia, claro, el Satán tenía la envidia de querer controlar lo que controlaba Adán. Una de su extensión tan amplia. Los ángeles, no solamente él, ángeles que se opusieron a la creación del ser adámico, que no querían que Dios creara un ser con tanto poder, por esa razón, el gran conflicto del mundo espiritual se encuentra por aquello que te fue dado. Lo que Adán te transmitió, te legó, ¿verdad? Te traspasó. Ese ha sido el problema histórico del mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Es que las tinieblas andan buscando algo en el hombre. Es un dispositivo, es accesos, Dios mío, accesos. Todo se trata de accesos, porque el Satán, los entes de oscuridad quieren tomar, quieren poseer, quieren dominar, quieren contrarrestar, pero en el día de hoy, hay alguien que se tiene que levantar y decir, nadie va a controlar mi acceso. Yo tengo acceso al Padre que ellos no tienen. Tengo acceso al plano espiritual que ni ellos sueñan tener. Yo tengo acceso a la matriz divina que ellos no pueden hacerlo. Por favor, vine a hablar con alguien aquí hoy. Alguien debe entender que tiene accesos. En el tercer día, el Señor fue a quitar accesos. El Señor fue a restablecer accesos. Hay accesos. Oh, Lem Suanai. Entra a tus accesos. Empieza a entrar en tus accesos. Tienes accesos. Oh, tienes acceso al trono de gloria. Tienes acceso al cielo. Tienes acceso al Señor. Oh, al Espíritu. Tú tienes accesos. Oh, Dios mío. Oh, gente que tiene que entrar en dimensiones de accesos. Acceso para lo que Dios te dijo. Acceso para lo que te toca. Acceso para lo que viniste a cumplir. Accesos. Oh, por favor, por favor. Hay alguien que tiene que levantarse y decir, voy a tomar mi acceso. Nadie más va a inventar ni a relajar con mi acceso. Yo voy a accesar a la matriz divina, a la computadora divina. Voy a descodificar mi llamado. Voy a descodificar lo que me toca y voy a accesar. Voy a accesar, me voy a conectar. Me voy a conectar. Oh, por favor. Alguien bendigo a alguien ahí en esa pantalla. Alguien debe decir amén a eso. Dios mío, accesos, accesos. La palabra es acceso. Accesa al nuevo nivel. Accesa a una nueva gloria. Accesa a un nuevo estatus. Accesa a otro punto. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en este día. Dios de gloria. Gracias por haber estado con nosotros en la culminación de esta serie. Recuerda que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerda también que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.